Todos los seres humanos estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Equilibrio con Jackson, un programa que busca fortalecer la salud mental, emocional y la calidad de vida de las personas, familias y comunidades. Vamos a regalarnos la posibilidad de educarnos y sentir poder para ser más conscientes y, por ende, trabajar en la construcción diaria de nuestra paz. Feliz, agradecida y emocionada de que puedan estar con nosotros en este su espacio de Equilibrio con Jackson. El día de hoy, yo se lo dije, tenemos un programazo preparado para usted. Preparado para todos los que están en casa, porque yo creo que es un tema que conforme va pasando el tiempo estamos escuchando con mayor frecuencia y necesitamos trabajar, creo que en varias aristas en este tema. Uno que es la prevención, que está cargada de una necesidad muy grande de información, y otra, por supuesto, todo el abordaje cuando ya existe el diagnóstico, los tipos de diagnóstico y demás. Estamos hablando de la diabetes, y para eso me acompaña acá en la sala de Equilibrio con Jackson el doctor Luis Guillermo Elizondo Herrera. Doctor, muchísimas gracias por estar por acá, muchísimas gracias por acompañarnos. Jackson, gracias por la invitación. Y por sacar espacio de esa agenda que yo sé que está ocupadísima. Muchas gracias por la invitación, y de verdad que es súper importante hablar de estas cosas, porque si hay algo interesante de la diabetes es que, bueno, o algo que yo admiro de las personas con diabetes es cómo tienen que adaptarse y hacer cambios para lograr mejor calidad de vida, y bueno, poco a poco siempre no deja de ser un reto, pero esto es súper importante, que existan esos espacios, y bueno, espero que les guste, ¿verdad? Y que lo puedan apreciar. Estoy segura que así será, doctor. Bueno, el doctor es endocrinólogo, además profesor de la Universidad de Costa Rica, estás también en la Católica, en el Hospital Calderón Guardia, o sea, vos estás por todo lado. Y es que sos como, llevas el estandarte en temas de diabetes, ¿verdad? Para todo esto de tratamientos y demás. Ahora, doctor, hemos visto incremento, se habla cada vez más de esta realidad, hay diferentes diagnóstictos. Cuando nos encontramos a la diabetes así, ¿de qué estamos hablando? Para empezar por ahí. Yo sabía que Jackson me iba a poner examen, ¿verdad? Entonces tenía que por lo menos traer datos un poco actualizados. Lamentablemente, siempre investigación en Costa Rica es algo complejo, ¿verdad? Porque hay muchos datos desperdigados, pero hay una estadística que dice que son 8.8 casos por cada 100.000 habitantes. Después hay otra estadística que dice 14% de la población. Lo cierto del caso es que en 2023 y 2024 más o menos por día se diagnosticaban 35 personas con diabetes, ¿verdad? Y hay un porcentaje muy grande, y la mayoría de las estadísticas dicen que casi el 50% de las personas que tienen diabetes actualmente viven con ello y no se han acercado a diagnosticarse. Mucho es por miedo a qué condición tendré, qué debo de hacer, y esto hace un lapso de experimentar calidad de vida, un lapso de perder años de vida y años con calidad, porque existen respuestas. O sea, ahora hay, no solamente tenemos un país que tiene la bendición de la seguridad social, sino que también tenemos acceso a medicina privada diferenciada al resto de los organismos latinoamericanos, de los países latinoamericanos e inclusive europeos, donde, por ejemplo, mucha gente para acceder a una consulta o inclusive el especialista tiene que franquear varios pasos, y aquí, por la forma en la que tenemos en nuestro sistema de salud, podemos acceder a prevención, podemos acceder, inclusive hasta tenemos la ventaja de estar bendecidos con ferias distribuidas para que la gente coma diferente a nivel nacional. Entonces, este montón de personas que no se diagnostican, entonces no saben qué hacer con sus vidas, ¿verdad? Y son personas que pierden tiempo en insulinizarse, tiempo en medicarse, tiempo por la razón que sea. Generalmente, como es lógico, es por miedo. Lo cierto del caso es que es un problema de salud nacional, es un problema de salud global, y el acceso, los recursos, todo lo que se debe de invertir para poder lograr que estas personas estén con la mayor disposición, con el mejor tratamiento que se pueda en ese caso, siempre son cosas que nos dejan que pensar. O sea, es un monto muy grande, es un monto muy grande de personas con este padecimiento. Y doctor, pensando justamente
en ese monto, o sea, vemos, si nos ponemos como a pensar en la cantidad, si nos ponemos a pensar en cuántas personas no son diagnosticadas, muchas por temor, como bien estás mencionando, y muchas también por desconocimiento, ¿verdad? Porque toda esta información está por ahí, pero a veces como que siento que no es conmigo, doctor. Siento que no es a mí, que no es en mi familia, que esto nunca nos va a pasar. Y creo que también hay otra realidad, y es que en edades más tempranas se están viendo diagnósticos. Estamos hablando de niños y estamos hablando de adolescentes. Y de ahí la importancia de que tengamos la información, de que sí nos acerquemos a tener esta información. Hay algo súper interesante, como para más o menos el 2000, no, para principios del siglo pasado, en 1921. Antes de eso no había insulina. Y no habían otros fármacos para diabetes. Desde 1920 y más o menos como a 1980 ya teníamos tratamiento para eso. Pero antes de eso lo que hacíamos era apreciar qué pasaba con el ser humano cuando tenía diabetes. De hecho estaba escrito hasta en los egipcios, lo escribieron. Entonces esto es ancestral, ¿vale? Tiene que ver con que todos tenemos una capacidad diferente ante el estrés, una capacidad diferente de hígado, una capacidad diferente de corazón. Y en este caso hablemos de la capacidad que tenemos para manejar el azúcar. Lo cierto del caso es que a partir de que empieza el tratamiento con la insulina, antes de 1920, las personas tenían más o menos una esperanza de vida de 5 años a 10 años, a partir del diagnóstico de que no tenían la capacidad de esta insulina. Obviamente hay dos tipos, en general las dividimos en dos tipos de diabetes, ¿verdad? La diabetes 1, en la que no hay insulina del todo, y la diabetes 2, donde poco a poco se va perdiendo la capacidad de la persona de conservar el control del azúcar. Desde 1920 cambió, porque antes, en 1920, un diabético tipo 1 duraba días. O sea, es que un paciente con diabetes sin insulina, tipo 1, en horas, días, 2 días, se descompensa y puede hasta fallecer. En cambio, los diabéticos tipo 2 tienen más o menos 5 años, 10 años, hasta que empiecen a tener algo que es muy triste con diabetes, porque la diabetes va robando espacios, la diabetes no es que mata de una vez, sino que roba un bracito, roba un ojito, roba el corazón, roba el riñón, y poco a poco se va perdiendo esa funcionalidad. Y yo siempre cuento, ¿verdad? No voy a revelar su información, pero a los pacientes les doy este ejemplo. Al frente de mi casa vive una señora, cerquita en el barrio, vive una señora que le hicieron el diagnóstico de diabetes tipo 1 desde muy joven, cuando, digamos, la insulina no tenían el desarrollo de ahora. Y es diabética tipo 1, entonces son de los 5 o 10 años y actualmente tiene como 65, o sea, tiene 50 años con insulina. Tengo compañeros de trabajo, tengo amigos, bueno, todos los pacientes, algunos se han vuelto amigos, gracias a Dios. Y también tengo muchas personas que encuentran que con el tratamiento pueden brincarse en la reserva funcional. Lo que hacen es que se vuelven como un Robocop moderno. O sea, la reserva funcional, lo que tienen ellos, la capacidad para controlar el azúcar, no era el don de ellos, ¿verdad? Son buenísimos en finanzas, son buenísimos jugando básquet, pero en eso son malos. En eso no nacieron con ese don de controlar el azúcar. Pero al lograr tener el medicamento, se logra controlar la enfermedad. Y es que el tema es que el medicamento y los que ahorita tenemos fármacos que permiten otras cosas, o sea, no solamente permiten controlar la glicemia, sino permiten prevenir el desarrollo de complicaciones. Entonces, la importancia de primero, clasificar el tipo de diabetes que se tiene, porque los tipo 1 necesitan solo insulina. En algún caso excepcional, otros tipos de medicamentos, pero casi siempre eso es un tratamiento especialista. Y los tipo 2 tienen actualmente una serie de fármacos y una serie de oportunidades, pero sí se requiere
el deseo de querer ir a saber qué puedo hacer yo para estar mejor. Y ahí creo que tenemos una ventana de oportunidades, claro. Y a esa quisiera como llegar también, doctor. Hablamos de todo el tema de los fármacos, todos los beneficios al poder ser diagnosticados y entonces poder recibir el tratamiento adecuado desde la farmacología, pero la realidad es que está mencionando justamente esta oportunidad de cambio de estilo de vida incluso, ¿verdad? Y va mucho nuestra invitación precisamente a eso, a que revisemos cómo está siendo nuestro estilo de vida y cuáles son aquellos cambios que necesito hacer. Si una persona hoy es diagnosticada con diabetes tipo 2, vamos a empezar por ahí, ¿cuáles son esos cambios iniciales que requerimos? Suena muy fácil y muy rápido, yo sé que lleva un proceso, por supuesto, pero en el inmediato... Por ahí yo lo planteé diferente. Ok, en el sentido de que aquí todos los compañeros que están con usted en el set, los que están en casa, yo, tenemos solamente un destino y es que vamos a envejecer. Todos vamos a envejecer y al envejecer entonces nos vamos a ir volviendo no más inútiles, sino más ineficientes. Entonces, lo que podemos lograr para hacer que esa ineficiencia no ocurra tan rápido es entrenar habilidades, o sea, aprender cosas, ¿sí? Entonces, si uno aprende cosas, esas cosas las aprende primero generando datos, ¿verdad? ¿Cuánto, a qué edad me levanto, a qué edad me acuesto, cómo tal cosa? Y esas cosas, ahora, cuando venía para acá, la persona que me estaba ayudando a llegar acá, me estaba diciendo que él tenía diabetes. Entonces le dije yo, bueno, ¿y cómo sabe usted cómo está? Bueno, yo no sé, no me entero. Bueno, pero usted sabe cuánto es el control, cuánto le echa gasolina al carro, qué pasa si se le daña el aceite, si se le daña la llanta. Entonces, todo ese tipo genera datos y esos datos permiten saber en qué áreas de la vida estoy, digamos que no tengo la habilidad para hacerlo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que puede hacer uno es hacerse un autoexamen y ese autoexamen lo puede obtener, o ya sea, si uno no conoce, preguntarle a personas que tengan mejor conocimiento que uno de eso. Entonces, son médicos, enfermeras, inclusive personas que ya convivan con la enfermedad, ¿verdad? Entonces, uno hace una lista de las cosas que yo como persona tengo que mejorar, porque ciertamente siempre... perfección no existe, lo que existe es excelencia, ¿verdad? Pero tal vez no todos tengamos ese deseo de llegar a eso, pero hacemos la lista de lo que nos falta y entonces permitimos poco a poco saber que todos los seres humanos, y no solamente las personas con diabetes, todos, tenemos que tener buena alimentación, capacidad de recuperación, y la recuperación es cuando uno toma su agüita, cuando uno descansa en los tiempos en el día, cuando uno duerme, cuando uno inclusive maneja la agenda de trabajo para poder lograr todo el día, ¿verdad? Y inclusive en la familia, o sea, no podemos ir el mismo día a la piscina y a un matrimonio, ¿verdad? Tenemos que acomodarnos. Después también nuestra capacidad de hacer ejercicio, y ahí me detengo un poquitico porque el tema es que nosotros estamos diseñados para movernos un montón, pero por ejemplo aquí estamos, entre comillas, ofreciendo algo para la población. Usted está trabajando, yo estoy haciendo mi trabajo aquí, y súper interesante, pero no estamos moviéndonos nada, Jackson. Aquí estamos sentados, usted y yo, y lo que estamos gastando es solo aire. Entonces, nosotros estamos diseñados para movernos, y si nos quedamos sentaditos, nos contrariamos a ese fin. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un animalito, nosotros somos animales en la casa, si el animalito no se mueve, se va a enfermar, se va a estresar. ¿De acuerdo? Entonces, sueño, alimentación, comida, y después también tenemos que empezar a vigilar un poco en el caso de la diabetes, porque esto es común a todos los seres humanos. Y en el caso de la diabetes, los tiempos en que debemos usar los tratamientos, que es todo un lío, ¿verdad? Y la otra habilidad es cómo, ese es ¿verdad? Aquí más fácil, aquí con el gordito, la otra habilidad es cómo nos medimos, cada cuánto, porque no todos tienen la misma necesidad de estarse midiendo en todos los tiempos, ni de estarse midiendo la glicemia a cada rato con el dedito,
otros tienen un sensor que pueden monitorear, tienen la bendición de tener un sensor que los puede monitorear. Entonces, esa habilidad de cuántos, cada cuánto, por qué, los límites que tengo que tener, cuáles son mis laboratorios, mis diseños, es tal vez como lo que hay que hacer. Y lo bueno del caso es que no tenemos que ser perfecto el primer día, sino que tenemos que empezar y poco a poco a ir logrando cada cosa. Casi todos sabemos que tenemos que hacer todo mejor, ¿verdad? En muchos escenarios de nuestra vida. Sí, es validarnos, es reconocer el proceso y entender qué es eso, justamente, que es un proceso. Estamos hablando con el doctor Luis Guillermo Elizondo Herrera sobre la diabetes. Vamos a regresar con más después de la pausa. ¡Ey, barriga! Dile a tu jefe que ya llegué, pues. Oye, respeta un poco, ¿cómo que barriga? Para ti soy señor estómago. Y lo que tú digas, pancita. Oiga, jefe, aquí hay un azúcar que dice que quiere hablar con usted. Sí, que pase, que pase. ¿Estás seguro, boss? Ya van varios hoy. Tú no te preocupes por eso y mándamelo. Ok, boss, usted es el boss. Oye, Delgado, aquí te va otro azúcar y cuidado que este es un personaje. Ya lo tengo acá. Oye, para ser intestino delgado te ves gordito, mi rey. Mira quién habla de gordura, hombre. Levante los brazos. Mire pa' Cuenca. Ajá. Ok, vos, aquí le va otro necio. ¡Uy, acá! ¡Ey, por fin! Ven, ponte a lo tuyo rápido que no tenemos mucho tiempo. Ah, estamos ansiosos. ¿Qué va a querer? ¿Más corteza o más lóbulo frontal? Lóbulo, crack. Dale al lóbulo. Listo, jefe, aquí te va. ¡Gózalo! Dopamina. Dame la felicidad. Quítame la realidad. Llévame a volar más alto. ¡Chacho! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ya está, güey! ¡Vete, que tengo que seguir trabajando! ¿Qué? Pero si no he terminado, ¿a dónde quieres que vaya? Yo qué sé, al hígado, por ejemplo. ¿Qué? ¿Más azúcar? Pero no ven que estoy hasta las trancas en grasa, por Dios. Oye, páncreas, papi, suelta insulina, mi rey. Estoy soltando a tope, pero no me hace ni caso. Parece que hay resistencia. ¡Ah, qué bonito! Y así estamos todo el día sentados en la computadora. Bueno, ni modo. Al depósito. ¡Válgame! ¿Y ahora dónde es que estoy? Bienvenido al depósito de grasa abdominal, amigo mío. Nadie nos quiere aquí y aún así nadie nos saca. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio de equilibrio con Jackson. El día de hoy estamos hablando sobre diabetes y hacíamos introducción a este bloque justamente con un video. Nos acompaña el doctor Luis Guillermo Elizondo, especialista en la materia, es endocrinólogo. Y doctor, lo veíamos como muy casi divertido en el videíto con los muñequitos y demás, pero creo que con una explicación muy adecuada sobre el tema de nuestro consumo y demás, de la famosa azúcar, que voy a decir famosa porque escuchamos de todo, ¿verdad? Sí. Y que bueno, sí, que no. El video explica muchísimo de lo que es la fisiología del azúcar, ¿verdad? Cómo es que nosotros utilizamos la energía que tenemos. Y es que tenemos, por decirlo así, y lo hemos oído en muchas formas, digamos, la forma es consumo de carbohidratos, consumo de fibra, consumo de proteínas y consumo de grasas. Cada una de esas cosas son lo que consumimos a través de la dieta. Y después hay otro grupo de sustancias que son, por ejemplo, las vitaminas y los minerales. Cuando nosotros consumimos proteína, entonces lo que hacemos es consumimos ciertos tipos de sustancias o de moléculas que nosotros no producimos.
Entonces el hígado puede tratar de hacer algunas de todas, pero no contenemos esos bloquecitos que forman las proteínas. Las vitaminas se utilizan para hacer reacciones, para hacer hilos minerales, ¿verdad? Para lograr que se acoplen las proteínas y que puedan funcionar. Después, las grasas, ¿verdad? Bueno, la grasa le da sabor a la comida y por eso es que la podemos comer. No es que no la necesitamos, sí la necesitamos, hay un porcentaje de grasa que debemos consumir. Y después está, digamos, entre la grasa y el azúcar, cuando lo ingerimos, el azúcar puede ser, cuando decimos que puede ser utilizado de manera inmediata, entonces hay dos formas de utilizarla. Uno de ellos es sin necesidad absoluta de insulina. Y por eso es que en la imagen, cuando se absorbe el azúcar, en el que llega y le dice que aquí está y se lo manda para el cerebro, nuestro cerebro está acostumbrado a usar azúcar sin absolutamente nada de insulina. Y de hecho, como este muchacho, esta capacidad computacional, o sea, nosotros superamos todavía la inteligencia artificial, el modelo, el lenguaje de procesamiento más complicado que tenemos en el mercado, que bueno, yo ahorita no sabría decir cuál es, pero nuestro cerebro tiene una gran cantidad de información y una gran cantidad de procesos, y consume inmediatamente el 60% de ese azúcar que consumimos día a día. Después de eso, el resto de nuestro cuerpo, de aquí para abajo, para poder separarlo, para poder utilizar el azúcar que consumimos en la dieta, necesita la insulina. Entonces la insulina va haciendo, y siempre los explica como una puertecita. Entonces el azúcar se acerca cerquita a la célula y tiene una puertita para pasar, como hicieron en el dibujo, vaya al almacén, ¿verdad? Pero en este caso, para que vaya el músculo, para que vaya a hacer digestión. Entonces nosotros tenemos actividades que aumentan el azúcar y que bajan el azúcar, ¿verdad? Y eso es porque o la consumimos, ¿verdad? O no la consumimos para que se mantenga estable. Entonces, la dieta altísima en fibra lo que hace es permitir que nosotros logremos introducir el azúcar de una manera pausada, porque lo que hacemos es como cuando mete en los equipos de fútbol, que decimos que siempre que metemos el bus, ¿verdad? Es que metemos un montón de jugadores, hay un montón de fibra para que interfiera y no pase directamente al torrente sanguíneo. Porque una vez pasado en el torrente sanguíneo, la instrucción que tiene el cuerpo es: tenemos que dejar el nivel de azúcar en un rango abajo, y se acepta que abajo de 100 en ayunas, abajo de 140 antes de las comidas. Algunos organismos dicen que abajo de 180 2 horas después de comer. A mí me gusta decirle que también abajo de 140 para que no se enreden, ¿verdad? Y no nos vayamos a los límites. Exactamente, pero entonces después de esos límites, la instrucción del cuerpo es que necesitamos mantener siempre en esos límites el azúcar, y la razón es porque si los pasamos, o si va para abajo, nos vamos a sentir mal. Una persona con niveles de azúcar abajo de 45 ya empieza a tener dificultades motoras, neurológicas, y abajo de 20 se viene disminuyendo nuestra capacidad de pensar. Entonces, y probablemente tenemos media hora, es como el oxígeno, cuando la glicemia se mantiene estable. Entonces, para mantener la glicemia estable, y ya me han hablado de los ayunos prolongadísimos, ¿verdad? Pero ya estoy hablando de un mes. Nosotros probablemente sin comida podemos vivir un mes, ¿verdad? Sacando las reservas de grasa y un montón de cosas. Pero de manera inmediata, lo que define vida es estar haciendo intercambio, ¿verdad? Que pasa el oxígeno, que pasa a los pulmones, que pasa a los pulmones a la sangre. El azúcar es igual. Entonces, nuestros niveles de azúcar se tienen que mantener en un rango. Ese ranguito se mantiene porque es el rango saludable. Si nosotros metemos azúcar al cuerpo y nos excedemos durante mucho tiempo, entonces hay mecanismos para que nos defendamos de ese azúcar en exceso. Y el mecanismo, ahí vimos el páncreas. El páncreas empezó a tirarle a todo mecate, ¿verdad?, la cantidad de insulina, y ya después de un tiempo, ya el páncreas se empieza a agotar. Entonces, para que lo veamos, por área de superficie corporal, una persona gruesita necesita más insulina que una persona delgadita. Por eso es que si una persona gruesita
se vuelve delgadita, es posible que se revierta su diabetes y se revierten los niveles de glicemia, y eso ocurre porque el área de superficie corporal, nuestra reserva funcional pancreática, digamos que puede alcanzar para 70 kilos, pero ya cuando sube a 80 kilos ya no alcanza, porque es por superficie corporal. Y entonces tenemos más porcentaje que ampliar. Cuando ya entonces empieza a la persona de 80, de un cuerpito que tal vez necesitaba de 60, entonces empieza a incrementarse el azúcar. El azúcar elevado en sangre, como no puede meterse a las células, empieza a ser un problema que es súper importante que se entienda, y por qué es que es algo que tenemos que controlar y es una habilidad que tenemos que saber, ya sea a través de medicamentos, de dieta, consumo de agua, movimiento, porque nuestro cuerpo tiene una bendición y es millones de millones de millones de millones de capilares. O sea, cada órgano, por ejemplo, si yo hago la manita así y la pongo, no sé si han visto una exposición de anatomía que pone miles de vasitos. Ese es el ejemplo más bonito que hay. O un corazón y le hacen como una solución que le quita todo el tejido, toda la proteína y lo deja así, como una maraña de vasos sanguíneos. Bueno, nosotros tenemos cada vasito sanguíneo, entonces aquí está una florcita, ¿verdad? Imaginemos este sostén, ¿verdad? Por dentro es un tubito. Si yo lo parto a la mitad y lo parto así, entonces voy a encontrar que ese es un vaso sanguíneo y voy a encontrar un montón, van a ser como células pegaditas. Estoy hablando a un nivel microestructural, o sea, esto es algo chiquititico. Entonces, esas celulitas, cuando hay tanta azúcar, se van a ir muriendo, se van a ir llenando de grasa, van a ir disfuncionando. Entonces, imagínense que necesitamos de 5 a 10 a 15 años para que ese montón de vasitos empiecen a morirse uno a uno de manera lenta. Imaginémonos que un corazón tal vez tenga 3 billones de vasos sanguíneos chiquititos. Entonces, cuando ya por nivel de glicemia durante 5 años hemos eliminado 1 millón, en ese momento ese corazoncito disminuye su reserva funcional. El riñón disminuye su reserva funcional. Entonces vea que lo que estamos haciendo es haciendo que el órgano envejezca más rápido, pero le estamos robando sangre y además le estamos metiendo otro montón de sustancias porque el órgano empieza a hacer compensación, empieza a hacer oxidación, empieza a tratar de agarrar de a donde sea la energía, ¿verdad? Y un lugar donde comúnmente lo hace cuando no funciona el azúcar es que agarra la energía de la grasa, y por eso es que el ser humano a veces de repente dice, estoy haciendo ejercicio y me estoy cuidando y qué raro, no cambié la dieta y flum, bajó 20 kilos. En ese momento es súper importante ir a revisarse, porque quiere decir que cambió totalmente la fisiología y se volvió una persona que, como no puede usar el azúcar, está usando la energía de la grasa. Ahora volvamos al riñoncito, ¿verdad? Entonces el riñoncito, digamos, es ese montón de vasitos sanguíneos, cada uno se llama nefrona, y empezamos a matar ese grupito, son como cumulitos, parecen como hoyitos, entonces empezamos a matar uno a uno. Ocupamos matar, vean lo maravilloso que es el cuerpo humano, ocupamos matar casi que durante 5 años a un capilar por día para que entonces ese órgano se comprometa y tenga el 30% de la capacidad de filtración y todavía permita la vida. Entonces, por eso es que entonces empiezan a robar y robar y robar. Y hay otros procesos que no, para no decir que es solo vascularidad, entonces empieza a pasar que los primeros síntomas son los síntomas de los vasitos chiquiticos. Y el vaso pequeñito es el que le da vascularidad a los nervios, y los nervios nos funcionan para sentir, nos funcionan para movernos, para sentir la presión, para sentir el movimiento. Entonces el dolor, manejo también del dolor en la articulación, en el movimiento, y a veces caminan y no sienten los pies, o a veces no tienen sensibilidad de cuando golpean las piernas o lo que sea. Entonces, vean que lo primero que se pierden son los vasitos chiquiticos, y por eso son las complicaciones microvasculares. Entonces, generalmente son órganos que no tienen otra forma de irrigarse. Entonces, voy a dar un ejemplo del ojo. El ojo recibe vascularidad por detrás
por el frente, solo que pudiera consumir azúcar y oxígeno del aire, y no se puede, ¿verdad? Seríamos como un bicho raro, un alien, tal vez cuando desarrollemos esa capacidad, ¿verdad? de nutrir el ojito por enfrente, tal vez tengamos la capacidad de no tener esa vascularidad que viene de la parte posterior, y entonces perdemos una parte de la visión del ojito. Perdemos otra complicación microvascular, es la parte de los nervios, ¿verdad? Y la otra parte de la complicación microvascular es la parte que tiene que ver con el bienestar estructural del pielcito, de la pielcita, el dedito. Es igual que el ojito, ¿a dónde le llega? ¿De dónde más le llegará la vasculatura? ¿Verdad? Hay otros órganos que son súper importantes, ¿verdad? Es súper interesante como evolutivamente hemos avanzado así. Entonces, los órganos, por ejemplo, cerebro, o por ejemplo, corazón, o inclusive en estómago, tienen tantísimos vasos sanguíneos que ellos empiezan a defenderse. Y la defensa lo hacen a través de generar nuevos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos permiten que el infarto no se dé en los primeros 5 años, sino se dé en 10, 15 años. Inclusive, muchas veces, una persona que se infarta más joven tiene menos problemas, o sea, tiene más problemas que una que se desarrolla más adulto, ¿verdad? Y estas personas pueden adaptarse mejor por la neoformación vascular. Entonces, vean que esta glicemia que está diciendo ahí en el video, donde el páncreas se agota, ya no puede, entonces empieza a adaptar un montón de cosas y empezamos a hacer uso de otro tejido que aparentemente no es de reserva en este momento, sino es de defensa, y es la grasita. Tenemos una capacidad, no sé si la palabra es casi que infinita, de tirar energía ahí, ¿verdad? Y esta grasita no funciona para estados en los cuales lo normal es que tuviéramos estados de crisis, ¿verdad? Estados de sobrevivencia. Si no le digo que es que, bueno, y aquí los supermercados, las pulperías, eso no se inventó cuando hace 200 años no había eso, ¿verdad? Había que trabajar por tener su azúcar, había que trabajar por tener el café, había que trabajar por hacer el pan. Claro, y la alimentación además era en torno a precisamente lo que se producía y lo que se tenía. Salimos al campo, ajá, ¿verdad? Que ya lo estabas mencionando ahora, estamos sentaditos frente a una computadora la mayor parte del día y hay un proceso exacto, de alimentación completamente diferente, con menos conciencia. ¿Sabe, doctor? Esa palabra me resuena mucho para el programa de hoy. Ocupamos mucha conciencia para poder tener esta información, poder tener diagnósticos adecuados, poder tener tratamientos adecuados, pero también hay hoy otra que le quiero sumar, que es esperanza. Porque a veces cuando estamos frente a un diagnóstico, como por ejemplo diabetes, decimos, no hay nada que hacer, aquí se quedó todo. Y hoy, con todo lo que usted nos está contando, nos desmitifica por completo esto y más bien vamos a llenarnos de esperanza, vamos a hacer cambios necesarios y vamos a tener toda esta información. Es que qué necesaria que es la información que nos empodera. Hay algo súper interesante. Vea, para terminarles el cuento del azúcar, es que hay mucha información que menciona, y yo sé que aquí estamos en un país futbolero, ¿verdad? Entonces tenemos ahorita las personas que están entre los 35 y los 50 años, un par de mejengas de fútbol se han jugado, ¿verdad? Entonces, estas personas que de adolescentes, de niños, jugaron un montón, tienen el beneficio de esa cantidad de músculo, de todo ese ejercicio que hicieron, y si no hicieron ejercicio todo este tiempo, usted nota cómo les protege el estilo de vida de hace años, ¿de acuerdo? Ahora, eso se llama, ese es el beneficio del legado, o sea, el legado de la herencia de lo que hicimos nosotros. Es como si nuestro cuerpo tuviera una memoria por ahí. Exactamente, entonces le ponen una memoria metabólica. Ese es el término técnico, ahí el elegante. Es un legado de haberse portado bien. Lo interesante del caso es que usted se puede portar bien ahorita, desarrollar habilidades que ya perdió, volver a permitir que ese músculo se oxigene, volver a permitir que ese corazoncito trabaje mejor. Y lo otro es que uno empieza a entender entonces cuál es nuestra capacidad alimentaria por tiempo, cuál es nuestra capacidad de trabajo por tiempo, cuánto es nuestra capacidad de hacer las cosas por tiempo.
Cuando empezamos a desarrollar la palabra, como dice Jackson, conciencia de lo que podemos hacer, entonces empezamos a aceptar trabajos para nuestro cuerpo o aceptamos tareas que son adecuadas a lo que se puede hacer. Creo que no hay nada más rico que comer, ¿verdad? Es delicioso comer, ¿cierto, Jackson? Así es. Es muy rico disfrutar del espacio. Y creo que alrededor de la mesa hay muchas cuestiones emocionales también, entonces siempre es como muy bonito. Exacto, exactamente. Es el tiempo en el que compartimos, es preparar los alimentos es toda una bendición y bueno, y aquí es también, también un agradecimiento a las abuelas, a todas las personas que nos ayudan en casa, ¿verdad? Para preparar la comida, porque donde recibimos ese alimento se recibe siguiendo a veces instrucciones, ya sea recibidas de la mamá o del patrón, ¿verdad? Porque el patrón le dijo a la muchacha, cocine esto. Ella lo hace porque se lo pide, ¿verdad? Pero si empezamos a generar el cambio poco a poco, empezamos a entender que como seres humanos tenemos cierta capacidad hasta cierto tiempo de comer de cierta manera. Entonces, todo el mundo dice, es que yo hasta los 30 me comía lo que fuera y yo podía y empezamos aguantaba. a ver resultados totalmente diferentes hoy por hoy. Y esto es interesantísimo también porque existen muchos mitos alrededor de esto. Vamos a regresar con esta información, mitos de por qué a los 30 yo podía comerme todo y no pasaba lo que está pasando después de los 30. Estamos hablando sobre diabetes. Regresamos con más después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio. En la sala de equilibrio con Jackson el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Guillermo Elizondo. Estamos hablando precisamente del tema de la diabetes y desmitificando un poco, hablando de esperanza, hablando de prevención, hablando de tratamiento precisamente. Porque como siempre les digo, lo hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos, desde la conciencia y desde la información, esa que nos permite empoderarnos y tomar decisiones y acciones. Y es un poco el tema de la alimentación con el que nos fuimos antes de la pausa. Y es que sí, existe esto, doctor. Antes de los 30 yo podía comer lo que sea y no veía los resultados corporales, por así decirlo, desde lo superficial, que sí se pueden ver en este momento. O se hacía ejercicio 2 semanas y se tenían completamente resultados distintos a las 2 semanas. Y me quedé pensando, para sumarle a esto también, en el tema del ejercicio en nuestra niñez y en nuestra adolescencia. Y pienso en los niños y los adolescentes hoy por hoy, cuánta actividad física y qué resultados vamos a tener. Entonces también es un llamado de atención para todos nosotros, los que tenemos niños pequeños en casa, los que convivimos con adolescentes, para revisar un poquitito cómo están siendo estos hábitos también. Sí, para entender un poquitico de la herencia en diabetes es que, por ejemplo, pueden repasar y que fue 10, 15 años estuvo el papá con obesidad, la mamá con obesidad y desarrolló enfermedad con diabetes. Entonces actualmente ese papá, esa mamá jugó todas las mejengas de fútbol y a los 25, a los 30 años cuando se casó, fue que empezó el aumento porque ya no podía jugar, tenía que ir a trabajar, ya no podía mejenguear. Y después de eso ocurre que avanzamos a otra parte y la persona, vea lo que pasa entonces en esa familia donde el niño empieza a tendencias de obesidad a los 10 años, quiere decir que va a tener diabetes a los 25 y no a los 40 y los 55. Y niño con diabetes, adolescente con diabetes, tiene más complicaciones que un adulto con diabetes. Entonces, vea que es una población que además a los 30, 35 años, que es cuando empezamos a recibir el primer salarito y a empezar a defendernos un poco más, porque todavía, ¿verdad? Bueno, algunos empiezan 25, pero imagínense que ya es entonces cuando no solamente tiene la obligación de trabajar, tiene la obligación de cuidarse y de invertir mucho dinero, ya sea el sistema de seguridad social, se queda con ese montón de trabajadores fuera porque no pueden trabajar por complicaciones de diabetes. Pero bueno, entremos en positivo ahora. Ahora vea qué interesante. Entonces, pareciera ser, y empiezo al revés, hay un estudio súper lindo. Son unos chiquillos de 80 años, ¿verdad? Que viven en Suecia, ¿verdad? Y entonces hay un señor de una universidad que agarró el equipo máster de esto se llama slalom, que van corriendo por la nieve y después de van corriendo unos 5 o 10 kilómetros, tienen que ponerse y tirar
en un punto. Bueno, ellos tienen una escuelita, como aquí hay las escuelitas de natación y las de fútbol y todas esas escuelitas de karate, etc. Ellos tienen una escuelita y son el equipo que da clases a los chiquitos de 10, 15, a los de 20 años. Son los entrenadores. Bueno, pues esta gente sigue haciendo deporte. Entonces agarraron biopsias musculares, ¿verdad? Y entonces dejaron hacer pruebas y la capacidad de estos adultos de 80 años tienen la misma capacidad de oxigenación y enzimas musculares que de un adulto de 40 años no entrenado. Esos chiquillos de 80 años se mueven y tienen esa capacidad, y uno aquí, por ejemplo, tiene la bendición de tener ejemplos ticos, ¿verdad? El abuelito que sigue haciendo el trabajo ¿verdad? Que la ebanistería todo el tiempo, que está cuidando su huerta y que no lo bajan del caballo, tiene 100 años, ¿verdad? Que tenemos ahí en Nicoya algunas personas que todavía están en esa historia, pero es que no dejan de moverse, ¿de acuerdo? Entonces, pareciera ser que conforme nosotros vamos envejeciendo, está demostrado, no hay nada que hacer. Hay mayor probabilidad de aumentar de peso, a veces por obligaciones, menos capacidad de ejercicio, más logística compleja para hacerlo, pero súper interesante, las personas que empiezan a desarrollar o a entrenarse en habilidades, cómo comer mejor, cómo hacer ejercicio mejor, cómo dormir mejor, estas personas tienen mejor calidad de vida que inclusive personas más jóvenes. Yo siempre he dicho, debe ser la explicación, uno ve a un maratonista o uno ve a un triatleta, son largas distancias y siempre son gente que domina otro montón de cosas diferentes a un adolescente. Son gente que tiene más capacidad de visión, más capacidad de estar ahí 3, 4, 5 horas en una bicicleta, tiene más entereza mental para Claro, lograrlo. es que pienso en el desarrollo de fortalezas como por ejemplo atención, memoria, concentración precisamente, porque pues sí hay mayor oxigenación y el resultado va a ser completamente distinto. Sí o sí el ejercicio no es negociable, esa es una de las invitaciones importantes y tal vez sí, no nos encanta, no nos fascina, pero busquemos la forma y acerquémonos desde el tomar conciencia precisamente, que insistimos tanto, porque es medicina. Sí, uno de los datos que no hay ninguna cantidad despreciable de nada acerca de dormir, comer o hacer ejercicio. Y de hecho, probablemente necesitemos quizás 10 minutos cada 12 horas de movimientos incómodos. No sé, el que tenga la habilidad, yo no la tengo, de pararse de pie y hacerlo cada 12 horas, que lo haga. Que sean 5 minutos en la mañana, 5 minutos a mediodía, 5 minutos en la tarde, es algo que normalmente no hacen. Ya solo eso tiene beneficio. Inclusive estos se llaman, y lo ponen así en inglés, es snacks, aperitivos de ejercicio. O sea, son nada más 5 minuticos de algo diferente. No es despreciable. Entonces, si no tenemos la oportunidad de hacer ejercicios complejos, pues empecemos con lo básico. Y si solamente eso tenemos, va siendo mejor que estar sentado. Y yo siempre digo que la alimentación, el ejercicio, el sueño son herramientas. Entonces, si ustedes comparan las destrezas, el desempeño de los trabajos de las personas que hacen más ejercicio, que comen mejor y que hacen mejor descanso, esas personas tienen mejor calidad, se ven más encendidos, hacen las cosas totalmente diferentes. Sí, enfocados completamente. Y pienso en este tema del descanso que a veces también tenemos como muy rezagado y es importante, es necesario. A mí me gusta verlo como cuando estamos durmiendo, pasa el camioncito de la basura y nos recoge todo aquello que no necesitamos, que en el día se generó, para poder tener espacio al día siguiente, ¿verdad? Y si no le damos oportunidad a ese camioncito que pasa, imaginemos cómo estaría nuestra casa si no pasa un camión de la basura. Imaginemos esto en semanas, imaginemos esto en meses, ¿verdad? Entonces el resultado va a ser probablemente nefasto. Sí. Bueno, así funciona también nuestro cerebro, en realidad todo nuestro cuerpo. Esta capacidad de poder descansar, poder dormir de forma adecuada, nos permite que ese camioncito pase recogiendo todo lo que no necesitamos para que al día siguiente tengamos una energía completamente diferente. Entonces, si hablamos de estilos de vida, entonces sí es necesario, además de toda la parte de fármacos que existen ahora y que definitivamente son una bendición, todo el acompañamiento que podemos hacer desde ahí, también es necesario el que hagamos estos cambios. Y me gustaba mucho, como lo mencionaba el doctor ahora, no solamente en la persona con diagnóstico de diabetes,
es en absolutamente toda la población. Ocupamos despertar en esto mucho, doctor, porque como que nos dormimos un poquito por ahí. Lo que nos define como que tenemos vida es que pasemos, por ejemplo, el alimento pasa al estómago, como en el video, ¿verdad? Del estómago al cerebro, pero lo que define vida es que hagamos intercambios. O sea, en este momento mi mano necesita algo para moverse. Entonces se le pasa energía de por aquí y pasa para acá. Entonces una de las cosas que tenemos que hacer es procurar tener constantes recambios de energía, constantes recambios de acomodo, de movimiento, de logística. Entre más veces hagamos nosotros pequeños esfuercitos, más oportunidad tenemos de tener mejor calidad de vida. Entonces, no se trata de tener una hiperdieta nutricional, se trata de, por ejemplo, yo siempre digo, gran cantidad de vegetales en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. ¿Verdad? Un poquitico de ejercicio en la mañana, un poquitico de ejercicio en la tarde, o lo que siempre mencionan, mejor tomo el ascensor, mejor... pero estas cosas de poco impacto aeróbico, caminar, subir gradas, es un principio que tenemos que después superar. Lo que hace es incrementar, cada vez que hacemos ejercicio, cada vez que aprendemos algo, es incrementar la capacidad de nosotros de entrenarnos. Entonces, incrementar nuestra entrenabilidad. Entonces, empezar nada más caminando suavecito, hace un gasto calórico pequeño, que a veces no tiene un impacto grande, pero ese es el que necesitamos para empezar. Mentalmente sí. Para seguir al más grandote, porque no vamos a saber, o sea, no podemos llegar al otro. Y muchas veces, el que está acostadito, que haga ejercicios en cama. El que ya se puede sentar. El que ya se puede sentar, que empiece a hacer ejercicios para poderse empezar a poner de pie. Y cuando ya esté de pie, que empiece a ver cómo hace. Y ahí vamos poquito a poco. Las personas que más me impresionan son, de todos los pacientes, Jackson, son las personas con diabetes, de los que tengo ahorita en mi consulta. Porque muchos de ellos hacen cambios que mejoran tanto su calidad de vida y superan, al estar en este proceso continuo de cambio y aceptar como el duelo que ya tuvieron la enfermedad, e irse a tratar y todo el asunto, logran hacer inclusive que las personas los sigan. O sea, es que llegan diciendo, es que yo veo cómo José empezó a hacer ejercicio diferente, cómo comer diferente, y hasta empiezan a comer los compañeros diferente. ¿Verdad? O lo respetan, por ejemplo, que no se toma una cerveza. Es lo que podemos impactar en nuestro círculo de influencia. Eso me encanta. Es increíble. Son las personas que a veces más me motivan cuando logran proponerse toda esa estructura de cambios y hacerlo poquito a poco, realmente logran un impacto no solo a nivel personal, sino que sus hijos, que tienen cierto riesgo para desarrollar diabetes, tienen una agenda diferente. No sé, tal vez los sábados el papá ahora siempre va con ellos a la plaza en las tardes, y antes no iba, ¿verdad? Entonces, ese hijo va a añorar esa plaza hasta que tenga 100 años. Eso me encanta, se aprende desde el modelaje. Exactamente. Doctor, y hay un tema que no quisiera, porque el tiempo siempre pues, nos gana, pero hay un tema que no quisiera dejar de lado en todo esto, y es el tema del estrés, porque está vinculado a todo esto de estilo de vida y demás. ¿Hay impacto, no hay impacto? ¿Todo bien con el estrés? Sí. ¿Cómo funciona ese famoso? ¿Por qué él es famoso? Bueno, hay dos tipos de estrés. Bueno, hay varios tipos de estrés. El estrés siempre es el mismo en el sentido de que tenemos, no sé si es una opresión fisiológica, mental, psicológica, hay diferentes formas de verlo. Cuando tenemos estrés fisiológico, por ejemplo, por virus, bacterias, infecciones o cualquier tipo de enfermedad, probablemente aumenten, o medicamentos, los niveles de azúcar, ¿verdad? Eso sí existe. Entonces, si de repente se están midiendo y el estrés incrementa fisiológico, bacterias, virus, esto provoca que hayan niveles más altos e inclusive que consulten, porque algo está pasando. Claro. ¿Verdad? O puede ser que la enfermedad avanzó, ¿y por qué está pasando esto si estoy comiendo lo mismo? Que me lleva también a recomendarles que no se valen las dietas de hambre. Si lo ocupaban es incrementar el tratamiento, pues incrementen tratamiento, pero no se desnutran. Si ya de por sí se tiene diabetes. Y el otro estrés es el que todo mundo, yo digo, a veces será estrés logístico o estrés de adaptación, que tiene que ver con actividades de vida diaria, emocional, mucho trabajo.
Creo que lo que hace es impedir las actividades normales de descanso, las actividades normales de alimentación y las actividades normales de ejercicio. Entonces, por ello no vamos a poder caminar, por ello no vamos a poder correr, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que en esos momentos de enfermedad, en esos momentos de estrés, quizás nos midamos más. Entonces, es una variable que nos permite no justificar que por qué el azúcar siempre está tan alto, sino es cómo hago yo para no ponerme en esa situación, ¿verdad? O cómo me entreno para hacerla mejor. O cómo me preparo. Por ejemplo, a veces dicen, es que se me bajó el azúcar porque andaba haciendo algo diferente que no estaba haciendo hoy. Fui a ver a un compañero que estaba hospitalizado, tuve que presentar un tema en la universidad, tuve que ir a una cita médica con mi familiar. Entonces, eso obliga a que la persona se prepare de antemano para no fallar. Me llevo la merienda, me llevo el tratamiento extra y de esa forma evito que esa situación me impacte. Yo creo que lo más poderoso que tiene datos, mediciones, patrones, medirse uno en el día, es que donde uno empieza a escribir se da cuenta que el viernes siempre está a las 8 de la mañana dejando a sus hijos en la escuela, a las 10 de la mañana dejando algo tal vez en el correo o yendo al banco. Somos animales de conductas. Entonces, donde empezamos a notar esos patrones permiten información para tener conciencia de lo que somos, de lo que hacemos y cómo podemos enfrentarnos a esos puntos de estrés. Y eso es poderoso en el ser humano, esa capacidad que tenemos de poder darnos cuenta, de poder decir, funciona por acá, va por acá, y de tomar acciones completamente diferentes, doctor, porque si tenemos la información es justamente con el objetivo de poder hacer esos cambios todos los días. Me queda una duda que a veces es como un mito o que anda por ahí, que es relacionado a, ¿esto se revierte, doctor? Ok, muy interesante su pregunta y es tema de conversación científica. El ser humano, como hablamos, tiene la capacidad de controlar glicemia controlar azúcar dependiendo de su volumen total y de su organismo cómo funciona. O sea, por ejemplo, si optimizamos músculo, si hacemos que este crezca, va a haber más cantidad de músculo, va a haber más reserva de azúcar. Si optimizamos, por ejemplo, nuestra forma de comer, va a llegar menos glicemia. El concepto existe de la reversión de la enfermedad. Eso es que no necesita tratamiento para controlar su glicemia y sí se puede con estilo de vida y dieta, pero ya no va a ocupar el resto de las cosas. Sin embargo, es una persona que está en riesgo de que si vuelve a cambiar sus condiciones fisiológicas o envejece, tiene más riesgo de desarrollar diabetes. Y el ejemplo más típico y claro es diabetes gestacional. Son mujeres que al exponerse al maravilloso cambio de la maternidad, les cambia su fisiología y les provoca desarrollar diabetes. Se quita en el momento que sale el bebito, revierte esa diabetes, pero si la persona más adelante se vuelve a exponer a todo el estrés de la vida diaria, el estrés de alimentación, esa persona puede volver a tener diabetes. Entonces, ve que ahí se revirtió, pero se volvió a exponer. Otra cosa que le revierte es la cirugía bariátrica. Otra cosa que hace que cambie es el bajar de peso. Entonces, no sé si decirlo revierte o más bien si da el concepto, es como que se empodera el control de la diabetes con los cambios de estilo de vida. Y al final muy relacionado con absolutamente todos los temas en nuestra vida. Doctor, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por toda la información que nos regaló. La invitación de verdad para que repasemos el programa, para que nos informemos y que recordemos de verdad constantemente. La información nos regala poder y con eso una capacidad de tomar decisiones sobre todos los días en nuestra vida. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Gracias, Doc.
Todos los seres humanos estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Equilibrio con Jackson, un programa que busca fortalecer la salud mental emocional y la calidad de vida de las personas, familias y comunidades. Vamos a regalarnos la posibilidad de educarnos y sentir poder para ser más conscientes y por ende trabajar en la construcción diaria de nuestra paz.